María, dices que eres maestra por 33 años. 33 años de servicio. ¿Y cuál es la edad de tus estudiantes? ¿Son chicos entre 15 y 18 años? Máximo 17 años, el último año para cumplir los 18. Ese es el parámetro, de 15 a 18 años es la edad de nuestros chaparritos. O sea, son adolescentes. La etapa de la punzada. Te escuchamos, Elizabeth. Soy Elizabeth, estoy aquí en la Ciudad de México. Soy una alumna de Blanca para español y yo trabajo en publicidad y estoy aquí en mi oficina todavía. En este momento estoy trabajando demasiado, pero está bien. Y nada más, soy de los Estados Unidos, pero ya vivo Sí. en México. ¿Y te gusta México? Me encanta, sí. ¿Qué te gusta más de México? De hecho, es raro lo que me gusta más, porque no, ustedes no van a creer que es algo que pensarían que puedo encontrar en mi casa, pero ese no fue el caso. Lo que me gusta más aquí es la comunidad, porque tenemos una comunidad muy, muy grande de otros extranjeros. Y yo sé que ese no es el punto a estar en México, pero es que nosotros aquí, como somos extranjeros, tenemos una manera de pensar que es más o menos lo mismo. Y está bien porque yo viví muchos años en Nueva York y en Nueva York es que hay gente que están trabajando y están muy enfocados en su carrera, ¿no? Dinero, en matrimonio, quieren más que es típico, ¿no? Quieren una vida que es muy normal, que es aceptar, que es lo que quiere la sociedad en grande, o la es que trabajo, hijos, matrimonio y todo, y esto es muy genial y es muy bueno, pero hay otras maneras de vivir y hay más que conocer en el mundo y es que la mayoría de los extranjeros que he conocido aquí en la Ciudad de México somos dueños de negocio y esto también es común, obvio, en los Estados Unidos, pero es más común en Nueva York que la gente trabaja para empresas y compañías muy, muy grandes y se llama corporate life. Vida corporativa. Ajá. Sí, y esa es una razón, pero también me gusta mucho la clima. En el principio yo dije que no, porque hace mucho frío aquí, pero la diferencia es que es igual casi todo el año. O sea, durante el día hace calor y hace frío en las noches, pero cambia mucho entre las temporadas por el año. Y esto me gusta porque no necesitamos aire acondicionado, no necesitamos calefacción, odio los dos. Y aquí necesitamos una ventana y no más. No sé, también me gusta mucho la ubicación de la Ciudad de México porque es muy rápido a llegar si necesito regresar a Estados Unidos, si quiero ir a la playa, si quiero ir a conocer Oaxaca, otros, hay mucho que conocer y es muy central la ciudad y es fácil con los buses y es muy fácil a viajar. Moverte. Ajá. ¿Y eres de aquí, de la Ciudad de México? Yo soy de la Ciudad de México, pero ya tengo, como 35 años viviendo aquí en el Estado de México. Viviendo en el Estado de México. ¿Y no es lejos, aproximadamente son como 30, 40 minutos. Sí. Sí, es cerca realmente donde ¿En qué municipio vives, María? Cuautitlán Izcalli. En Izcalli. Y ahora con el suburbano, en 20 minutos estoy de aquí a la Ciudad de México. ¿Y qué tal de la comida? ¿Qué puedes decir, Elizabeth? ¿No extrañas la comida de tu casa? ¿Sabes qué? Es que estoy comiendo todos los días. Hay unas mujeres que están vendiendo tacos. Es clásico, pero yo como tacos
tacos todos los días. ¿En serio? Sí, pero no entiendes, es muy rico. Ellas tienen tacos de albóndigas, es lo que comí hoy, pero a veces yo como los tacos de huevos revueltos, tacos de carne y cebolla. Tiene tacos de, es otra cosa que no me gusta, chicharrón, no me gusta chicharrón, pero tiene toda una variedad de tacos. Y la salsa que la señora hace es delicioso, es lo mejor salsa que he probado en toda mi vida. Y yo como todos Qué mis rico. tacos con su salsa. Sí, me encantan. Y están allá todos los días, desde las 9 hasta 12 en la tarde. Qué bueno. Y eso es lo que como. De hecho, María, la cosa con México, no sé, no quiero ofenderles, pero de hecho, como tan grande es la ciudad, no he encontrado restaurantes tan ricos afuera de la comida mexicana. Uy, pues un día date una vuelta por la Roma y la Condesa. Hay lugares riquísimos, riquísimos, riquísimos. Dime uno ahorita, si puedes pensar. Los uruguayos, por ejemplo, son unos cortes deliciosos, ¿sí? Búscalo parrillada uruguayos, están deliciosos. ¿No has ido al Pescadito? Está uno sobre la calle de Campeche, e Insurgentes. Me vas a ¿Es la enseñar. Condesa o es la Roma? Es la Roma. Son tacos de pescado y camarones, de tipo ensenada. Cuando quieras una pizza así de rechupete, busca el perro negro. El perro negro en la Condesa es algo delicioso. No, no, es gracioso que dices esto, porque cuando camino por Perro Negro siempre hay gente. Se ve delicioso, pero lo que pasa con este pizza es que este pizza es muy grueso, ¿no? Y como soy de Nueva York, no como pizza grueso, solo delgado. De ahí de Perro Negro está el Parque España, casi Sí. enfrente al Perro Negro. Vas a encontrar un lugar que haz de cuenta que es de los años 50. Hermoso lugar. Venden unas papas. Uy, qué cosa tan rica. Te falta mucho que conocer, ¿eh? Y no, yo solo llevo 3 meses aquí, así que tengo mucho que conocer, pero te iba a comentar que hay una pizzería que se llama Osteria aquí, que es muy chiquito y solo hay 2 mesas adentro, pero hemos probado la pizza y fue lo mejor pizza aquí en la Ciudad de México. Qué bueno. Ese es un ejemplo. Sí, entonces sí, no, yo soy mentira, porque sí, hay comida que es rico, pero... Yo estoy mintiendo. Sí, yo estoy mintiendo. O soy mentira, puede ser. ¿Tú sabes? Soy mentirosa. Soy mentirosa, ok. Bueno, pues yo creo que vamos a ir comenzando. María, no sé si puedas abrir el documento que acabo de mandar. Ahí en ese documento solo está una larga lista de mujeres escritoras para que me digan ustedes a quienes conocen y a quienes no conocen. ¿Tú recomendarías estos libros? Todos. ¿Qué crees? ¿Qué crees que de la cabaña del tío Tom, obviamente que pues a mí me llama, ¿no? Sin embargo, créeme que nunca lo he leído, nunca lo he leído. Sí, bueno, hay muchos de estos libros que yo no he leído, conozco de ellos, pero no los he leído todos. De hecho, hay algunas escritoras que yo no conocía. De todos los textos que están aquí, hay muchas escritoras a quienes yo no conozco. Pero lo que sí sé es que todos los libros que están aquí son muy buenos, que han sido escritos por mujeres. Ya. ¿Lees mucho, María? A mí sí me gusta leer. Hay veces que tengo un poquito más de tiempo que otro. Había un libro que me llamaba mucho la atención. Es este libro. No sé si lo alcanzan a ver. Empecé a leer la semana pasada. Después dije, ay, ya se me hizo aburrido. Y ya lo dejé ahí. Pero obviamente voy a seguir leyendo. Un libro que me costó mucho trabajo leer fue 100 años de soledad. Ese libro lo empecé, lo dejé, lo empecé, lo dejé, lo empecé.
hasta la cuarta lo empecé y lo terminé. ¿Qué pasó? ¿Es aburrido o qué? Hasta el cuarto intento lo terminé de leer. Y un libro, pues así como que muchos momentos muy confusos, ¿no? Obviamente te habla de un sitio que nada que ver con nosotros, de una familia pues rara, diferente a nosotros, de un lugar que pues yo creo que jamás en la vida hubiéramos imaginado. Y bueno, después se me hizo como que, ¡ay! ¡Qué tremenda está esta familia! Pero terminé de leerlo después de tanto. Fue un ¿Tú reto. has querido leer Cien años de soledad, Elizabeth? No, pero estoy pensando, sí, pero yo confundí. No, está en mi lista, pero está en mi lista por muchos años y no le, no Ya. le- Bueno, me sorprende, María, que digas que Cien años de soledad es un libro ajeno a nosotros, como que la historia es ajena a nosotros, porque yo Oye, consideré ¿sabes por? todo lo Ajá. contrario. No, es que el inicio es algo así muy raro. Ya Ajá, después, obviamente, pues te vas dando cuenta que obviamente es una población como cualquier población que te encuentras en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero el así es. inicio sí como que era curioso, era raro. Ujú. Es más, ellos se encuentran por casualidad ese lugar, ¿no? Y cómo se dieron a la tarea de construir ese lugar. Y yo siento que además lo construyeron de manera inteligente, de manera que fueron creando espacios como que me hacía sentir espacios confortables para Ujú. todos los habitantes. Sí, sí, bueno, esa era la idea. Este libro es Gabriel, ¿cómo se llama? El García autor. Márquez, Sí, Ah, ¿es de España o de aquí? no es colombiano. Digamos que la novela podría decirse que está ambientada en la selva colombiana, Ah, ándale, pero sí, es una selva, Macondo es un pueblo imaginario, no existe, así es. pero el lugar, todo lo que describe García Márquez es como la selva colombiana. y dices que el inicio fue rara, la historia, pero después es más como una historia que Eh, quieres seguir. para mí no fue raro, para María sí fue raro. Sí. A mí me pareció todo lo contrario, me pareció algo que incluso hablaba de mi propia historia. Ah, Bueno, ya. yo Te lo leí, identificaste. sí, yo lo leí cuando tenía 14 años. Uy, eres una Entonces, niña. en ese tiempo, bueno, yo leí mucho desde antes, pero en ese tiempo leí mucho más. Pero la historia de mi familia es un tanto parecida, es como esa familia. Ya. Eh, en el principio, Elizabeth es una pareja a quienes Ujú, no los dejan casarse porque son primos. así es. ¡Ah! Y Ajá, entonces les dicen que si se casan, sus hijos van a ser monstruos. Sí, es ajá. cierto, es cierto. Ujú. Y Y resulta es un gran temor que permanece en ellos por mucho tiempo. toda la vida. Y resulta que mi papá y mi mamá piensan que son primos. En tu vida, tu mamá y En tu mi papá vida, son primos. en mi vida. Y bueno, esto es algo chistoso, pero ellos siempre tuvieron el temor de tener hijos con alguna malformación. Ah, o la persona en Mis la papás serie. también Ah, también en la novela y también mis papás. ay, sí. Y, y bueno, Pero se sentían amor. No podían hacer nada porque se sentían amor y exacto. Y más. no podían evitarlo, entonces lo que hicieron en la novela, los personajes huyeron, se fueron del Ujú, pueblo a fundar otro pueblo. ¿En ajá. serio? Se internaron en la selva y ahí fundan su propio pueblo. Ellos, y muchos jóvenes del pueblo se fueron con ellos, Lo siguen los siguen. y crean Entonces Macondo. se forma una comunidad en otro lugar distante del pueblo donde no los dejaban casarse y fundan Macondo. Ujú. ¿Y cómo salieron sus hijos? Tienes que leer la novela. Ok. Si quieres te cuento el final, ¿eh? No me digas, no me digas. Voy a leer. Pero bueno, a Es mí, muy famoso este libro. ¿sabes qué es lo difícil? Tú has leído la Biblia.
En la Biblia hay una parte que yo no quise leer, que se llama, creo que se llama Ley, Números. Esa parte yo no la quise leer porque habla de quién vivió, el rey que vivió hace tantos años y tuvo tantos años y gobernó por tantos años. Y así se va rey tras rey tras rey, ¿no? Entonces son muchos números. En García Márquez, bueno, en Cien años de soledad, lo que pasa es que empieza a hablar de quién era el papá, de quién y por qué estuvo aquí y después qué hizo. Y son muchos nombres, muchas personas que uno dice, ya, no quiero leer más. Pero, Una pregunta, Blanca. La Biblia hay que saberla leer, ¿no? Porque no agarro la Biblia y la pongo a leer nada más así. Tiene cómo leerse, ¿no? pues mira, cada quien, cada quien ha inventado su forma de leerla, de acuerdo a sus intereses. Entonces, hay distintas religiones. Yo he platicado con gente de muchas religiones y me han recomendado, ahora léela así, ahora de esta forma. Y yo dije, pues a algunas personas les voy a hacer caso, pero yo quiero leerla como cualquier libro, de principio a fin, del Génesis al Apocalipsis. Y también pero una pregunta, ¿pero sí se logra entender así como lo estás leyendo tú? Sí, claro. O sea, entiendes lo que entiendes. Pero la gente que te recomienda es que lee primero estos versículos y lee a Mateo y después a Juan y después a no sé quién, Eso, sí. te lleva por otro camino. Ya. Entonces, pero igual, o sea, puedes, de las dos formas o de las 1000 formas, vas a comprender algo. Pero no es que la Biblia tenga como rígidamente una forma de leerse, no. Ya. Entonces, pero bueno, con 100 años de soledad a mí sí me pasó eso, cuando llegué a ese punto donde había tantos nombres, y yo dije, nunca voy a aprenderme todos estos nombres, ni voy a saber quién es quién, ni de dónde vino, y lo dejé. Pero de repente sí te llegaba a confundir, ¿no? Tantos nombres. Sí, por eso, ¿Sí? y entonces lo dejé, y después dije, bueno, pero realmente no tengo por qué aprenderme todos los nombres. A mí lo que me interesa es la historia y qué pasa después. Y los nombres pues se pueden quedar ahí, voy a aprenderme los importantes. Claro. Y entonces realmente los personajes importantes son como 5 o 6. Pero dime, ¿cuántas páginas estás hablando con nombres? De nombres es un poquito, son, no sé, 5 páginas, algo así. Pero no puedes pasar estas páginas. Sí, ¿No puedes vas a pasarlas. olvidar? Puedes Sí. pasarlas y no importa porque de todas formas no te lo vas a aprender. Sí, ok. Sí. Entonces, Pero no sigue hay la problema. secuencia, sin problema. Sí, o sea, la historia continúa, ¿saben? Lo que pasa es que 100 años de soledad es realmente como una Biblia. Es como, en literatura se le llama libros fundacionales. Estos libros o novelas fundacionales nos hablan de la generación de toda una cultura. En este caso, 100 años de soledad lo que hace es hablarnos del génesis, podríamos decir, de la cultura hispanoamericana. O sea, todos estos personajes que vinieron del otro mundo, vinieron a fundar este nuevo mundo. Entonces, 100 años de soledad nos habla de la fundación de este nuevo mundo. Incluso yo creo que podría abarcar la historia de Estados Unidos, porque está más todavía. La gente de Estados Unidos que se viene de Inglaterra escapa precisamente a ciertas leyes que había en Inglaterra y se viene a fundar un nuevo pueblo en América. Entonces, realmente esto de los nombres y eso lo hace García Márquez, yo pienso, no es una ley, yo pienso que lo hace como para hacer como 100 años de soledad semejante a una Biblia. Ya. María, ¿tus clases están en línea o en persona? Tenemos año y medio en línea. El 17 de marzo del año pasado llegamos a la escuela, el director hizo una reunión y Dirección General ya les había dado indicaciones que nos fuéramos, que no podía quedarse nadie en la escuela
y nos dijo, únicamente van a pasar a sus grupos para decirle cómo van a trabajar. Se sugiere trabajen por WhatsApp, por correo electrónico, por Face, y pues sí, a correr a las aulas, chicos, pasa esto. Ante la situación de la pandemia, la Dirección General nos da la indicación de que nos tenemos que retirar. Todos nos tenemos que retirar. Únicamente tienen que esperar a que sus docentes vengan y les digan cómo vamos a trabajar. No sabemos cuánto pueda durar esto, nadie sabe nada. Los muchachos creían que les estábamos adelantando las vacaciones de Semana Santa y que pasando Semana Santa ya regresábamos. Pues vean, ahorita seguimos a distancia, ya se dijo que, pues, que tenemos que regresar, pero ahora en nosotros hay el temor de regresar, porque nosotros ya estamos vacunados, pero nuestros alumnos no están vacunados. Entonces, tenemos mucho temor de regresar. Y bueno, no sabemos, porque además el director nos acaba de decir que hay muchos papitos que ya dijeron que sus hijos no regresan por ningún motivo. Entonces, se está hablando de que va a haber un proyecto híbrido. Esto es, vamos a atender a los chicos que sí los papitos decidieron mandarlos y a los que no, continuamos en línea. Pero esto significa doble trabajo, porque sí está bien infame. La educación a distancia es bien infame, porque yo puedo dar la clase y me dan las 6 de la tarde y estoy calificando. ¡Ay! No. Era tremendo, tremendo, pero bueno, ante la necesidad, pues no nos queda otra más que dar la cara y sacar a los chamacos adelante, sacar, y les voy a decir, nos estamos dando cuenta de una situación que es preocupante. Los chicos que están llegando de secundaria, que hacen el examen Comipems, Comipems es una organización que se encarga de hacer un examen para repartir a los niños en todas las preparatorias. Los niños están llegando con 30 puntos acreditados de 120. O sea, el 30% de el examen lo aprobaron. O sea, están llegando mal lo que les sigue. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va. Desafortunadamente, vamos a recibir chicos con muchas carencias, pero al fin y al cabo, pues tenemos que entrarle igual, sí. Y vaya que hemos tenido alumnos, no hombre, hemos tenido alumnos de 120 puntos, hemos tenido alumnos de 100 puntos, de 80, o sea, excelentes alumnos. Pero bueno, pues la vida nos está presentando ese reto y no nos queda más que enfrentarlo. No va a haber de otro. Muy bien, pues entonces, ¿de qué estábamos hablando? De Cien años de soledad, pero bueno, vamos a dejar a García Márquez porque es hombre. Vámonos con las mujeres. Les voy a hacer una pregunta, a ver qué piensan ustedes. Justo, ¿por qué piensan que hay más escritores que escritoras? O más conocidos, porque con esta lista que les mandé, se darán cuenta que ha habido muchas escritoras en la historia, pero son poco conocidas. Pero ¿no será esa discriminación que siempre se ha dado a la mujer? ¿No será ese gran apoyo que ha recibido más los varones que las mujeres? No sé, ustedes díganme, ¿qué piensan? No sé los datos. Nosotros no sabemos los datos, ni idea cuántos escritoras hay en contra de los escritores. Porque antes de hace cuántos años, 100 años, vamos a decir, las mujeres que escribieran, tenían que firmar su nombre con un nombre de hombre. Nada más, así que no tenemos los datos. Nosotros no tenemos ni idea quién estaba escribiendo, por ejemplo, la Biblia. Dice que es el nombre, pero no sabemos, de hecho. Así es. Mira, ahorita me hizo recordar, no recuerdo el nombre de la película, pero es una película en la cual un hombre va a recibir un premio Nobel por una historia que escribe. Y entonces se desarrolla toda la historia, pero curiosamente él tenía muchos galardones y él no era el que escribía,
quien lo escribiera su esposa. Ajá. Ya en el último, cuando iba a recibir el premio Nobel, hay un conflicto así tremendo entre los dos, que es cuando los televidentes nos enteramos que ella está enfadada, enojada, desenfrenada, porque está reclamando que él ha recibido todo lo que ella ha hecho. Entonces, de alguna manera, es usar a una mujer. Sí, sí, y eso ocurrió mucho. Y no solo en literatura. Sí, no solo con la literatura, es lo que iba a decir yo también, Sí. con las pinturas. Es muy, Sí. hay otra película, no me recuerdo el nombre, pero es la misma historia. Su esposa estaba dibujando unas fotos muy, muy lindas y él estaba viniendo y estaban ganando mucho dinero, pero solo el trabajo fue de ella. Pero en el público, en el ojo del público, era él. Era él, Yeah. sí. Sí. ¿Y por qué se daba esto? ¿Por qué? Porque, bueno, es irónico, pero es porque la Biblia, porque la Biblia nos dijo que cuando vino la Biblia es cuando se terminó o cuando terminó el espíritu o la conexión de los dios que son mujeres. Así que todo cambió, que hay un Dios y él es hombre y lo que quien pueden comunicar con él son hombres también y no se permiten las mujeres. Así que cuando esta época pasó, las mujeres tenían que ir abajo la tierra en una manera, para decir, que expresan sus artes y sus dibujos y escribores y todo esto, abajo un nombre de hombre. De manera oculta. Pero Ya. yo creo también que en México tiene mucho que ver la educación que se ha recibido, que afortunadamente ha cambiado. No solo en México, Afortunadamente en todo ya, el mundo. pues sí, pero yo aterrizo en México porque obviamente es mi país. Ajá. ¿Y cuánto de alguna manera enseñaron? Y recordarás tú, las mamás antes tenían su nombre, pero casadas te ponían el de González, de Pérez, de Sánchez. O sea, ellas eran propiedad del marido. Así es. Obviamente, las mujeres en la actualidad y por equivocación nos ponemos el nombre de los varones. En Estados Unidos Algunas sí. En Estados Unidos pierden el apellido y toman el apellido del varón. No, Entonces, tienes razón, sí, tienes razón. de alguna manera, aquí viene Es simbólico. directamente la educación. Sí. No, bueno, es es justo lo que decía Elizabeth por la religión y lo que dices tú, la educación. O sea, o en general la cultura y la religión es lo que ha hecho de nosotras, porque así hemos sido educadas siglo tras siglo, siglo tras siglo. Así es. Y aunque se han revelado algunas, han sido muy pocas. Pues la gran mayoría seguimos con ese condicionamiento, porque ya es un condicionamiento el que tenemos. Claro. Tenemos que casarnos, porque si no nos casamos, no valemos lo mismo que las otras. Ajá, claro. No tenemos a un hombre al lado, no pero valemos lo mismo. Eso es cultural. Hasta eso ha cambiado, ¿no? Porque ahora las chicas ya no se quieren casar, los chicos ya no se quieren casar, ya todo eso de alguna manera cambió. Y ojo, también hay una película, ¿cómo se llama? Los 49. No sé si ya la vieron. El 42 es el yerno de Porfirio Díaz. Ajá. Cómo en aquella época, obviamente, el varón es el hombre. Señaladísimo aquel que tuviera tendencias gay, vaya que se dio, y en la actualidad, cómo se ha dado esa libertad, esa conquista de decir... Sí, es una conquista. Sí, es una conquista de decir lo que soy, pero eso es ahora. Hace 50 años, no, hombre, era pecado. Tienes un hijo, ¿no? O una hija. Yo tengo 2 hijos, 2 varones.
Y, Uno de okay, y 32 son, años y uno de 28 años. y son casados, ¿están casados? No. Bueno, el mayor No vive quieren con su casarse. pareja, pero no le veo ganas de casarse. El menor menos. Y de ser papás, ni por equivocación. Soy abuela estéril. No, ese gusto de ser abuela, pues como que no se me va a dar. No, es que estaba diciendo, yo estoy al mismo edad de tu hijo mayor, Sí, 35 años, y no estoy casada y no quiero estar casada no te tampoco. interesa. No, no quiero porque no sé, no quiero. Pero yo tengo pareja por muchos años y vivimos juntos y todo eso, pero no quiero algo con el gobierno, ¿entiendes? O con la Ajá. iglesia. Nosotros no Algo oficial. Sí, no es necesario hoy en día El documento. los documentos. Blanca, es que ustedes saben que antes de religión, pero que no religión, pero antes de la religión que tenemos, cristianos, es que la gente tenía mucho más respeto para las mujeres y pensaran que las mujeres tenían todo el poder y todo el inteligente, cómo vamos a ganar esta guerra, ellos fueron a visitar a las mujeres en la comunidad y todo cambiaron. Pero yo creo que todo está cambiando de nuevo, otra vez. Y yo tengo espero que todo está cambiando otra vez. Mucha esperanza. Esperanza. Sí, sí, sí. ¿Ustedes saben qué está pasando en Afganistán ahorita? Les iba a preguntar sobre eso precisamente porque las afganas pues están ahora en una situación muy, muy difícil, ¿no? Sí, Pues era mujer, ella, ya, adiós. nuevamente viene la falta de respeto a la mujer, la falta de libertad a la mujer y desde mi punto de vista, respeto todas las religiones, pero cuando viene el fanatismo, ya está mal, porque eso no es más que fanatismo. La mujer, el hombre, debe de tener libertad de desarrollarse. ¿Por qué no permitírselo? ¿Por qué desde su vestimenta un fulano tiene que decir cómo me he visto? ¿Por qué? No hay esa libertad. Entonces, no. Yo creo que, qué pena que se esté dando esta situación. Qué pena que Bueno, se dé esta situación. un fulano amparado en una Biblia, Claro. en este caso es el Corán. Pero equivocada Biblia, ¿no? Bueno, vista de manera Es que, equivocada. María, ¿no estuviste en la sesión antepasada, creo, Ah, donde hablamos de los peligros de leer un solo libro? ujú. Sí, Es muy entonces, peligroso. No, pues es que el te libro encajonas rojo, en un solo punto de vista. así es. Entonces, solo nos quedamos con esa idea y no abrimos nuestra mente a más posibilidades. Claro, Eso es lo que claro. pasa con estas personas que quieren cumplir al pie de la letra lo que dice un libro que se escribió hace 2000 años Sí, más para una sociedad actual, claro. cuando las sociedades o los pueblos van cambiando, vamos mejorando, Evolucionando. vamos evolucionando. Pues si nos Mm. quedamos con ideas de hace 2000 años, pues No, nos va a vamos ir a ver. mal, porque No podríamos hacer la pandemia. hace 2000 años había otras necesidades Sí, y que sí, no son semejantes a las que tenemos ahora. para Entonces, nada. estos libros sí, pues qué bonito, qué bien, les sirvió en esa época, ahora ya no nos sirve. Entonces deberíamos ir cambiando, evolucionando, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿por qué estas personas no aceptan el cambio? ¿Cuál? En este caso, los talibanes, ¿por qué no aceptan que la sociedad ha cambiado? Obvio, porque quieren el poder. Claro, ¿Qué quieren el claro. Yo poder? creo que mientras ellos sean los que dominan, van a estar felices, porque todo se hace conforme su punto de vista. Y es lo que les da el poder de controlar todo. Oye, yo tengo una historia. Hoy día yo terminé un libro sobre los campos en Alemania para los judíos, ¿sabes? Fue un desastre y horrible y bueno, todo eso.
en los años 40. Y estaba, bueno, fue una historia real sobre un señor que sobrevivió esta época. Y él estaba hablando con un general en el campo. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Y este señor vino de Rumania, otro país. Él vino desde Rumania hasta Alemania porque estaba joven, él era muy joven, él era abusiva en su Abusivo. abusivo de sus padres cuando era más joven y por eso estaba muy enojado con el mundo. Y con estos tres clientes, Al contrario, él fue abusado por sus padres. por su padre, sí, fue un borracho y sí. Y sentía muy enojado con el mundo porque él tenía mucho dolor, ¿no? Claro. Y él siguió a Hitler, a Alemania, porque él hablaba de un club para los hombres, para que puedan sentir libre, para que puedan tener poder, para que puedan crecer a su nivel en la sociedad, o algo así, ¿me entienden? Esto está pasando ahorita en Afganistán. Es lo mismo tipo de jóvenes. Son jóvenes, esa es la cosa. Ellos no son hombres, no tienen experiencia de vida, no tienen punto de vista como nosotros. Ellos crecían en un pueblito muy pobre y con muchos problemas. Y cuando no tiene educación, no hay educación con ellos. Y empezó trabajando en la calle cuando tenía 5 años. Puedes imaginar cómo llegar en este vida que hay en 2021. Es increíble, pero nosotros estamos repasando la misma historia. ¿Y esa historia es en el Holocausto? ¿Cómo? ¿Esa historia es en el Holocausto? Sí. Ya. Él fue un artista de los tatuajes tatuajes en el camp. Y no sé, fue una historia, de hecho, en el fin muy lindo porque sobrevivió. Pero no, el punto es que esta entrevista que tenía con su general, ¿por qué estás aquí? Y la respuesta fue tenía un impacto en su mente. Ellos están nada más de niños que se sienten triste por algo que hicieron sus padres y quieren el poder sobre otra gente porque ya quieren, es como revenge, no sé la palabra. Revancha, venganza. Eso, sí. Sí. Es horrible. Sí, yo creo que puede haber de todo. O sea, hay gente realmente convencida y fanática de la religión, pero hay otros que están siendo manipulados y llevados a esto. Sucede como en México con el narcotráfico. O sea, ¿quiénes se unen a las filas del narcotráfico? Pues la gente desesperada. La gente que ya no encuentra trabajo y la mayoría de esos son jóvenes. Sí, es lo que te iba a decir, jóvenes en la actualidad hay muchos jóvenes. Jóvenes que necesitan trabajar para sobrevivir y que en este país no encuentran trabajo. ¿Quién les da trabajo? El narco. ¿Y bien pagado? Y bien pagado. Sí. Y con todos los riesgos, pero la idea ahora es mejor vivir bien un día que vivir mal toda una vida. Sí. Entonces, bajo esa lógica, ellos se unen al narco y empiezan a ser delincuentes, ¿no? Sí. Y es lo mismo que pasa en este sentido con la gente que forma los ejércitos talibanes, podríamos decir. Y sí, y tal vez, y también muchos van con ese sentimiento de ejercer poder sobre otros. Sí. Si a mí me dominaron en algún momento cuando yo era indefenso, ahora yo voy a poder hacer eso contra otros. Sí. Es muy raro. Hay gente que le encanta el poder sobre otra persona. Es
Y bueno, justo hablando de poder, pues eso es lo que se ha ejercido en contra de las mujeres durante milenios, ¿no? Y todo empieza con un mito. ¿Cuál es ese mito? El mito bíblico de Adán y Eva. Según la Biblia, ¿quién comete el pecado? ¿Adán o Eva? Eva. Eva. Entonces Eva debe ser castigada. Pero te das cuenta que al fin y al cabo, ¿quién comete el pecado? Pues los dos por igual. Los dos, pero ¿quién incitó? ¿Y por qué Ese es el punto, ese es el punto. ¿Quién incitó? Ah, la mujer. Claro. Pero la cosa con esta parte de la historia es que, como María dijo, Adán también sufrió las consecuencias de comiendo la manzana. Sí. No fue solo Eva. Pero Eva fue la culpable. Claro, claro. Y por lo tanto la señalada. Estoy hablando desde la forma en cómo nos han inculcado ese mito. La forma en la que nos han dicho que ocurrió es que Eva tuvo la culpa. Eva fue la culpable y por lo tanto ella es la que debía ser castigada. Pero no, solo fue su idea. Solo fue su idea y provocó el hecho. ¿Dice la Biblia que ella tiene la culpa? Dice la Biblia que la mujer es la culpable y por eso fue castigada. Bueno, es que sí, de alguna forma Adán sufrió también las consecuencias, pero a Eva se le castigó más. Por ejemplo, se supone que uno de los castigos que Dios envió es que le dijo, parirás con dolor. Pero desde el ciclo menstrual. Desde el ciclo menstrual. O sea, para la Biblia, el ciclo menstrual ya es un castigo. Así es. Y el dolor que se siente durante el parto también es un castigo. No es algo natural para ellos, no. Es un castigo de Dios por el pecado original. Ya. Bueno, eso dice el mito. Eso dice el mito, pero ¿qué tal si Adán hubiera actuado de otra forma también? ¿Crees que si en todo eso, Adán hubiera sido el que incitara a Eva a comer la manzana, ¿crees que hubiera cambiado el ver las cosas? Tendríamos que preguntárnoslo. Buena pregunta. Buena pregunta. Sí, por ejemplo, volviendo a las escrituras, ¿qué pasaría si en lugar de, si no existiera este mito, cuántas escritoras tendríamos? Muchísimas. Si no existiera este mito y este sojuzgamiento de la mujer, ya las mujeres presidenta. Las mujeres habrían tenido que ocultarse para escribir. No. La sociedad no habría valorado a una mujer pintora o a una mujer escultora. No. Pues no. ¿Sería otro nuestro lugar? Exacto. Si no existiera este mito bíblico, la historia sería diferente, ¿no? No sé. Porque esta historia es solo al principio de la Biblia. Esto no tiene mucho relevancia a lo demás, que dice más o menos que es los hombres que tienen el poder. Esta historia con Ava y Adam, no, es muy pequeño en la gran historia de humanidad. Yo creo que esto va a pasar con Eva o sin Eva, que los hombres tienen una época con el poder para que puedan aprender en este momento, en los años que vienen, cómo se sienten a perder el poder. Ya. ¿Entienden? Sí. Es cíclico. Podría ser. Lo que pasa con estos mitos es que se utilizan para justificar. Sí, nada más. Exacto. Eso no es muy cierto. Nada más. Así es. Entonces, esto es lo que ha pasado. Porque esto de Adán y Eva podría ser una bonita historia. ¿Ustedes no creen que todo... Ok, oye, hay algo que yo supe ayer, que nosotros, la materia de que hacemos, la materia de nuestra piel, de nuestros ojos, todo esto, es la misma materia de los árboles y las estrellas. Es el mismo. Nosotros venimos de las estrellas. ¿Sabías eso? Sí. No.
Todo el ¿Sabía? tiempo lo he sabido, sí. Yo no sabía eso. Yo no sabía exactamente cómo nosotros somos de las estrellas, que venimos de hecho de la estrella. Y la estrella, esa estrella cuando explotó, dejó unas cosas que después construyeron la planeta, nuestro planeta. Y en Ajá. todo, bueno, lo que estoy diciendo es que la planeta que tenemos es muy, muy especial que existe, que nosotros podemos existir en este planeta. Todas las circunstancias es muy raro, pero digo que es un círculo. Así que yo digo que lo que pasó con las mujeres antes y ahora estamos saliendo de la época de los hombres, está bien, no tengo muchas emociones. Es triste, obvio, que no hay más escritoras mujeres, pero está bien, porque tenemos un futuro muy, muy brillante. Es círculo, tiene que sentir paz, porque todo lo que está pasando es lo que debe pasar y lo que va a pasar es el destino, porque tenemos que cumplir el círculo siempre. Ujú. O Sí, podríamos decir eso, podríamos pensar que sí, que todo es cíclico y que además son retos que impone la vida y que ahora las mujeres encontrándose en una situación inferior tienen que luchar por llegar a algo superior, porque si Sí, toda la vida fuera plana, como que sería un poco aburrido, ¿no? muy Entonces estos aburrido. son retos que ahora tienen, que desde hace muchos siglos tienen las mujeres que estar enfrentando, Claro. que en algún momento la evolución nos va a hacer alcanzar otro nivel y sí. tal vez vamos a vivir un periodo de igualdad y después va a haber otro periodo de en que alguien esté abajo y alguien esté arriba, no sé. Ujú, Pero esos son los retos que se tienen que enfrentar, pero también se tienen que superar, donde Claro, vamos aprendiendo. exacto, porque si no, pues no, tampoco se vale permanecer todo el tiempo así. Hay un No, dicho que dice, no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que lo resista. Ah, bueno, y con respecto a que somos polvo de estrellas, los elementos químicos que generan la vida son estos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y estos elementos son comunes a todo el universo, ujú, sí, pero solo en la Tierra encontraron hasta donde se sabe, solo aquí encontraron las circunstancias perfectas para desarrollar vida. así es. sí, es Pero sí, increíble. sí, entonces, bueno, no recuerdo dónde leí hace muy poco también lo de que somos polvo de estrellas o que la misma materia de que están hechas las estrellas son las que hacen nuestro cuerpo y el cuerpo de cualquier ser vivo. Ujú. Sí, Precisamente por esa teoría de la gran explosión que todavía sigue, que el universo se está expandiendo y nosotros formamos una partícula de la partícula. sí, pero no, Ujú. no te preguntas por qué. Es muy raro. Es que no, es demasiado a pensar para mí porque es Sí, demasiado. sí, cuando pensamos en esas cosas como universales o macro, Ya, nuestro cerebro quiere estallar. ya, Claro. ya. Yo tenía una maestra que le encantó Agatha Christie Sí, y nos hizo leer todos sus libros. yo no he leído nada o tal vez solo he leído un cuento de Agatha Christie. ¿Sí sabes de qué va una habitación propia? Pero perdón, ¿es una historia sobre un señor o una mujer que no salió de su habitación por cuántos años o cuántos meses? No, esta historia de una habitación propia, Ajá, en pues no es exactamente una novela, es un ensayo. Y ajá. en él Virginia Woolf habla de por qué las mujeres no han escrito o por qué no hay más mujeres escritoras. Ah, Y una de las ideas que ella tiene es que no hay más escritoras porque, en primer lugar, no tienen las facilidades, no tienen ni el dinero para dedicarse a escribir y no tienen un espacio propio.
Sí, Ah, y también tenían mucho que hacer, tenían que limpiar, cocinar, exacto, o sea, todas las planchar. tareas domésticas estaban encargadas a la mujer. Entonces, ¿a qué hora le quedaba tiempo a una mujer para ponerse a escribir? Era difícil. Y bueno, por eso muchas de las escritoras que tenemos son mujeres muy ricas, que Sí, sí tenían tiempo porque tenían servidumbre y entonces no tenían necesidad de hacer todas estas tareas domésticas. y acceso a Y papel. acceso a la educación y acceso al papel, ajá. O sea, la mayoría de mujeres no sabían leer ni escribir. Entonces, Sí, es porque tienes que pensar en la vida de las mujeres que están en esta situación en Afganistán. Ellos sí, tampoco están educados, ellos no así, saben leer, ujú, ellos no entienden. Bueno, puede ser, pero me imagino que ellas no tienen acceso al mundo externo, exterior. exterior. Bueno, no sé, en algunos casos está prohibido que las mujeres estudien en Sí, estas comunidades musulmanas. ¿sabes qué? Tengo mucho interés en la cabaña del tío Tom. ¿Entiendo? ¿Lo has leído? Conozco un poco la historia, pero no lo he leído. Igual, Creo que hablábamos un poco de esto, ¿no? de hecho, lo tengo, pero no lo he leído. Ah, sí, lo tiene. Ah, sí, hablamos de estos libros, creo. Me parece que sí, Sí, no recuerdo. Ajá. es, yo tampoco he leído, pero tengo mucho interés a leerlo porque el autor, la escritora, ella tenía una intención con este libro y cuando se publicó el libro, recibió mucha aceptación. Ujú, Y no, es que después de unos años cambia mucho la reacción de su libro y la gente, el público, no entendió bien el punto, por qué escribió la historia de Tom. ¿Por ujú, qué? Porque hay datos, hay hechos en este libro sobre Tom que son muy, muy importantes en la carácter de Tom. ujú. Pero ahora, en este momento, como te decía hace unas semanas, Tom, aunque que es un esclavo, tiene un sentido muy, muy malo y es un insulto a decir, ah, tú eres nada más de un Uncle Tom, un tío Tom, Ujú. de este libro. Es horrible, bueno, me imagino que la escritora está gritando de su tierra, Desde su tumba. de su tumba, sí, porque esto no Desde, fue su intención. esa no fue su idea. Ya, nada, nada de nada. Sí, de hecho, bueno, esto es lo que ocurre cuando juzgamos con ideas del presente asuntos del pasado, Sí, ¿no? sí, Porque esa es una de las preguntas que yo les iba a hacer sobre lo feminista. O sea, ya. mucha literatura anterior, muy buena, ahora está siendo juzgada por las feministas y están diciendo que es machista, literatura machista, incluso escrita por mujeres. En este caso del tío Tom, llamarlo tío Tom para algunos es racista, Ya, pero quien ya. escribió no estaba pensando en eso. No, O no. sea, era incluso una forma cariñosa de llamarle a las personas mayores tío o tía. Ujú, ujú. Entonces, no era racista desde ningún punto de vista, ni era ofensivo. No, nada de esto. Simplemente obedecía al contexto, a las circunstancias que estaban viviendo. Pero lo que molesta a la gente que conoce bien este libro es que la gente que están usando este insulto o que están comentando sobre el libro no han leído. No lo han leído. Para Es empezar, como, ¿no? um, Sí, eso es terrible. y sí, el diario de Bridget Jones no he leído, no sabía de hecho que es un libro y ¿Así? solo he visto la película. Mira qué interesante. Hay una aquí, la escritora se llama George, Sí, ¿sí? ella es firma como hombre. Sí, 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 sí.
Fue muy común, por eso no sabemos quién escribió. Así es. Y hubo amigos también que prestaron sus nombres para que una mujer pudiera publicar. Pero ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Porque yo de hecho tengo mucha esperanza que todo está cambiando y es un poco gracioso porque tiene que cambiar y está bien, pero no debemos sentir enojado. Y hay unas mujeres que están muy enojadas y no entiendo por qué. No sé, de hecho, como somos estrellas, no sé, pero es el punto que tenemos que crecer cada ciclo y es un reto diferente en cada siglo, pero tenemos que pasar el reto para conocer el próximo reto y no podemos sentir enojado porque, no sé. Sí, probablemente tienes razón. Hay un dicho en México que dice, el que se enoja, pierde. Ya, eso es que pienso. Pero no sé, estoy hablando de basura porque si alguien se trata de una mujer en Afganistán, por ejemplo, me enoja mucho porque no es justo, obvio. Me Sí, siento bueno, yo creo que mucho del enojo, sobre todo aquí en México, es por todos los asesinatos de mujeres que ha habido en los últimos años ah, y que han quedado impunes. O sea, lo que enoja, lo que molesta mucho es la impunidad ya. y que las cosas sigan ocurriendo y que nada cambie y que todo esté como al principio, a pesar de que llevamos años pidiendo que se haga justicia, que se encuentren las razones por las que pasa esto y que se solucione. No tienen razones, no saben la gente por qué están matando las Pues mujeres. hay muchas teorías. Hay teorías desde, bueno, ha habido incluso estudios científicos con respecto a esto. Y uno de ellos es precisamente algo como lo que comentabas hace un rato sobre este hombre que trabajó con los nazis. Ajá. Entonces se cree que hay muchos hombres en la frontera, porque esto se dio al principio en la frontera. Hay muchos hombres resentidos en la frontera que buscan sentirse poderosos matando mujeres. Las primeras que mataron fue en la frontera, eran obreras muy jóvenes, gente que venía del sur de México, que iba a trabajar a Tijuana o a Ciudad Juárez. Eso es por una parte. Por otra parte, otra de las teorías es igual que los hombres se sienten poderosos, que tienen el poder, pero muchas mujeres se están rebelando. Pero se están revelando de una forma tonta y lo único que consiguen es generar violencia de la otra parte. Y entonces, como estas mujeres no se someten, los hombres las matan, porque la misión de los hombres es someter a las mujeres. Y si no pueden hacerlo, pues son inferiores. O sea, Sí, eso es, es todo lo que estaba pensando, es un juego. es un juego. Sí, sí. En el ideario social, Ujú. los hombres tienen la misión de someter a las mujeres. Si no pueden hacerlo, los hombres que no pueden someter a las mujeres son seres inferiores. Ay, pero no, esto es un tipo de hombre, ese es un tipo de joven que están en un club o un cartel, me imagino que es carteles, ¿no? Algo así. Pero bueno, no. Entonces, por eso muchos hombres matan a las mujeres. O sea, las tratan de controlar de muchas maneras y la última es siendo agresivos, siendo violentos y pues llegan hasta matarlas. Esta teoría se basa en que la mayoría de mujeres asesinadas han sido asesinadas por sus parejas. ¿De sus parejas? Por sus parejas, por sus esposos, por sus amantes, por sus novios, compañeros de trabajo, o sea, gente cercana a ellas. No Y no, desconocidos, no delincuentes, sino sus parejas. y no hay evidencia que están ganando dinero para hacer eso, ¿no? No, no No. es nada más como algo que se sale de control. Pero esta manera de pensar viene de un líder en, no sé, ¿quién es el líder de este? Pues es la sociedad, o sea, es toda esta educación que traemos de siglos
toda la educación y la religión, o sea, todo lo que nos ha impuesto la religión como forma de ser. El hombre tiene que ser esto y debe dominar a la mujer. Y No. socialmente se acepta, y socialmente un hombre que no domina a una mujer se ve como inferior. Entonces muchos hombres están casados con esa idea y piensan que si su mujer es la que los domina o si viven en condiciones de igualdad con la mujer, pues son inferiores. No Entonces son tienen, religiosos, no pueden ¿cómo? ser. No, no son religiosos. No, no son religiosos, porque la mayoría en este momento no es religiosa, pero ya estamos formados en esas ideas. No, entiendo, pero es raro porque yo creo, la idea es que la gente en México son religiosos y esta manera de pensar viene de religión, pero el resultado es jóvenes que no son religiosos, pero se quedan la forma de pensar que los hombres ¿Sí? tienen poder Exacto. sobre Ujú. las mujeres. O sea, de la religión nada, ni siquiera la conocen tal vez, Right, pero estamos siendo educados en esa forma de ser. yeah, Entonces no tenemos otros patrones de conducta o no hemos sido educados con otros patrones de conducta. Entonces yeah, seguimos lo de siempre, yeah. aunque no practiquemos ninguna religión. Y es lo mismo que pasa con las mujeres. O sea, las mujeres están condicionadas a tener una pareja, a casarse, a tener hijos, y aunque vivan mal, ellas siguen ahí porque su condición les dice, es que si te vas de la pareja, si te vas del matrimonio, no vales nada. Mass psychosis. Mass psychosis. ¿Sabes qué es? Sí. Fue un video sobre este tema. ¿Cómo es posible? Y fue muy interesante porque estás describiendo las mujeres y sus maneras de pensar que es mejor estar con un hombre de estar libre y feliz sola. Sí, es horrible que pensemos que en el siglo XXI sigamos pensando eso. Pero la pregunta y lo que es la respuesta en el video es cómo, porque para nosotros esto no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué estás eligiendo a vivir Ah, en vida horrible? sí. Y la respuesta en el video, no sé, es que lo que pasa con las señoras o las mujeres, es que no, ¿cómo explicarlo? Que no, ellas no tienen miedo, obvio que tienen miedo, Sí. pero es más de miedo, es un temor Error. a estar sola, Sí. ¿ya? Y el No sé. temor es lo más importante emoción que tenemos, porque es el más Poderosa. poderoso. Y es muy común en toda la historia de nosotros, y por eso pienso mucho, porque son las estrellas, porque las estrellas no tienen temor, las estrellas no tienen emociones, solo se existen, ¿no? Sí. Nosotros somos las estrellas. ¿Por qué tenemos temor? Porque en mi opinión, porque nosotros también, nosotros no sabemos si los animales ni las plantas si se sienten temor. No sabemos. Creo que los perros y los veamos en la naturaleza a veces, pero no sabemos si es el mismo tipo de temor para que puedes controlar otra persona. Es la diferencia. Nosotros sentimos temor cuando viene un león. Este es natural. Eso es lo que tienen los animales Sí. también. Pero nosotros tenemos otro tipo de temor que es nada más para controlar otra persona. Sí. ¿Y por qué? Podríamos hablar de temor psicológico. Sí, temor psicológico. Y ese temor que se genera a partir de estas ideas religiosas. Ya. Si te comportas de esta forma o si haces esto, te va a castigar Dios y te vas a ir al infierno.
Ah, sí. O sea, ahí empieza el temor. Sí. Un temor infundado, porque ¿quién conoce el infierno? Bueno, quien vive una vida así conoce el infierno, pero quiere seguir ahí, Claro. curiosamente, ¿no? Y bueno, te iba a comentar, ¿has visto esa película? Se llama Ágora, es sobre Hipatia. En esa película se cuenta la historia de Hipatia, la mujer matemática griega a la que asesinaron los católicos. Ujú. Y bueno, a mí lo que me llamó la atención de Hipatia, Hepatia, perdón, Hepatia. Ok. Hipatia nunca se quiso casar Mm, y nunca quiso tener hijos por conservar su libertad y por mm, conservar su tiempo para poder seguir estudiando los astros. Ella estudiaba las estrellas, los planetas. Era matemática y era física y no recuerdo qué otras cosas era, pero ella le decía a su padre, porque tenía muchos pretendientes, ujú. pero ella le decía a su padre que no quería casarse porque el matrimonio le iba a quitar tiempo para sus estudios. Mm, ¿Y qué dijo su padre? Su padre la apoyaba mucho, su padre era un sabio también de la escuela de Alejandría Oh, y wow. la apoyaba. Él le enseñó todo o mucho de lo que sabía, él fue su Oh, maestro y ella fue maestra en digamos, era como la universidad de Alejandría. ujú, ujú. Entonces ella fue profesora ahí y su padre la apoyó siempre, pero en los últimos tiempos estaba tomando fuerza el cristianismo, los católicos, y entonces su padre estaba preocupado por ella porque si él moría, ella iba a quedar sola Ajá. y no iba a tener quien la protegiera, porque empezaba justo el poderío de los hombres amparados en esta religión. Ujú, O sea, se estaba terminando el mundo griego de la libertad, del respeto a las mujeres, o sea, entre los griegos, si eras una mujer sabia, te respetaban, pero los católicos, aunque fueras una mujer sabia, eras mujer, así que eras inferior. wow. Y entonces finalmente lo que hacen los católicos fue matar a Hipatia. No, Sí, no sabía. horrible. Es un mito. No, es real. Wow. Es una realidad. Hipatia fue una gran mujer estudiosa, física, matemática, una gran mujer de ciencia. Dime una cosa, ¿tú crees bueno, obvio hay diferencias Biológicas. biológicas entre nosotros y los hombres, pero ¿tú crees que los hombres de hecho están por la mayoría de la gente? Si estamos hablando de todo el mundo, los hombres pueden hacer las matemáticas y las ciencias con más, que es más Facilidad. fácil para ellos, más facilidad para ellos. Bueno, eso se ha dicho en algunas investigaciones, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que no, que puede ser que haya algunas de estas diferencias, pero también son retos. Por ejemplo, dicen que las mujeres no podemos o que es más difícil para nosotras ubicarnos espacialmente. No, yo estoy muy buena a esto. Y yo soy muy mala en eso. O sea, sí es verdad, yo soy mala en eso. Pero he conocido mujeres que son excelentes y he Sí, conocido hombres que no se ubican. no, sí. No, sí, obvio, yo sé esto, porque mi hermano no puede. No, él es horrible. Sí, Pero no estamos, pero porque yo tengo la opinión que sí, los hombres tienen talentos que nosotros no. Nosotros tenemos unos talentos que son muy importantes, pero cuando estamos hablando de las matemáticas, por ejemplo, no es, bueno, no sé porque no estoy buena en las matemáticas, pero no, yo creo que es una diferencia. Ellos pueden hacer las matemáticas con más facilidad de nosotros. sí, Y es está bien, posible. Sí, es posible, es posible sí. que sea así, que para ellos sea más fácil. Entonces, para nosotras va a ser un reto mayor, pero vamos a poderlo hacer. Y se Sí, supone pero también que las mujeres podemos hacer como 5 actividades al mismo tiempo. Los hombres sí, no. no, exacto. Pero escucha, piensa en esto. Ok,
si estamos de acuerdo que los hombres tienen más talento con las ciencias y las matemáticas, en que yo creo es un hecho. No todos, no estamos hablando de todos, No. pero piensa en esto. ¿Qué pasó después que vino la Biblia y la religión cristiana? Unos siglos después, ¿qué pasó en el mundo para enforzar los hombres? La introducción de las ciencias, ¿no? El estudio de las ciencias, que utiliza mucho las matemáticas. Y por eso fue muy natural que ellos siguen con el poder, porque ya fue una pena, no hay duda que es una pena. Pero si esto no pasó con la época de las ciencias, creo que la época del poder que tiene el hombre fuera más corto. Probablemente, no lo sabemos. Por ejemplo, Sí. en la época de mayor poderío de la Iglesia Católica, pues fue La Middle Ages, yeah. sí, Middle Ages. hasta el siglo XVII. Yeah, Middle Ages, yeah. Sí. Yeah. Pero el poder de la Iglesia empezó a restarse a partir de los descubrimientos científicos. Ajá. Por ejemplo, la Iglesia estaba segura que la Tierra era plana. Cuando se comprueba que la Tierra es redonda, los mitos religiosos comienzan a caer y la Iglesia empieza a perder su poder. Pero sí, como ya veníamos con esa cultura del poder del hombre sobre la mujer, pues sí, se siguió lo mismo. O sea, pues a las mujeres que hacían química, por ejemplo, se las persiguió como brujas. Las relaciones, lo que pasa entre la pareja es muy delicado, ¿no? Delicado, sí. Delicado. Y nunca saben, porque puede ser una mujer con mucho poder, pero no sé qué es su relación con el poder entre la pareja. Sí, porque muchas mujeres en lo exterior o hacia el exterior son muy poderosas, pero llegan a su casa y son sumisas. Y es horrible, y es la realidad de muchas. Pero no sé si es horrible, depende, pero no sé, me haces pensar un poco, porque la balanza de poder funciona muy buena. Esa es otra cosa, porque puede funcionar. Sí. Hay quienes dicen que en una pareja siempre uno tiene que ceder, o es el hombre o es la mujer. Muchas mujeres funcionan así, en muchos matrimonios. Sí, depende completamente porque tiene que ser balanza. Sí. Y por eso porque yo tengo una amiga que quiere un novio, pero ella no entiende la balanza de cosas. No sé cómo explicarlo bien, pero tiene que aceptar que es una energía entre dos personas y tiene que entender lo que decimos es que hay que ceder, aceptar lo que el otro propone. Sí. O sea, algunas veces yo gano, algunas veces tú ganas. No voy a ganar siempre yo. Exacto. Entonces, sí, si uno sabe cuándo imponerse y cuándo ceder, yo creo que está bien. Bueno, pues yo creo que aquí terminamos, ya hablamos de todo un poco. Sí. Pero fue muy bueno porque es un tema muy... es un tema que no se agota. Sí, es un tema muy corriente ahorita. Okay. Ok, gracias. Chao.